¿Y qué te parece? Te propongo hoy, acto seguido, querido amigo, que pasemos a un tema interesante de verdad. En la mañana el presidente hizo hoy alusión a una anécdota bastante interesante que tiene que ver con los diálogos que mantuvo con el expresidente Donald Trump. Y en esta, según la anécdota que cuenta el presidente, en este diálogo a Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió incorporar como uno de parte de los temas del menú que había sido pactado con Relaciones Exteriores, el tema de las comisiones que pagan nuestros paisanos por enviar las remesas a México. Y el presidente le dijo al presidente Trump, oye, ¿por qué no eliminamos esta comisión para que nuestra gente pueda mandar más dinero y su gente sobre todo reciba más dinero? Y le respondió así a bote pronto Donald Trump, oye, no, pues con esas comisiones yo pienso pagar el muro. Y entonces el presidente reconoce que eso lo dejó prácticamente, lo sacó de balance, si no es porque se acuerda que el secretario de Defensa le había informado del descubrimiento de un túnel que pasaba por debajo entre Tijuana y San Diego y pasaba por debajo de la aduana de Estados Unidos en San Diego. Y dice, señor presidente, quiero decirle que su política del muro no funciona y la mejor prueba que tengo, y le voy a pasar información, es este túnel que mi secretario de Defensa me acaba de confirmar que existe, ¿no? Y dice que entonces Donald Trump dijo, bueno, ya lo discutiremos más. Después de esta anécdota, el presidente hizo la siguiente reflexión. Bueno, pues entonces, ¿qué hay que decir? Que el tema del muro es un mero pretexto. Sirve como pura propaganda de los sectores más extremistas del Partido Republicano e incluso de algunos sectores del Partido Demócrata. Hemos tenido en cuenta esta propaganda, viene de lejos, querido amigo, viene, qué sé yo me acuerdo que en el año 1994, cuando estaba Bill Clinton, se declaró la puesta en marcha de la llamada Operación Guardián, y en aquel entonces se hablaba de la amenaza del narco, ¿no? Y después, a partir, ¿te acuerdas de los atentados del 11 de septiembre del 2001? Pues ya el enemigo no era el narcotráfico, sino los terroristas. Nos espantaron a todo mundo con este tema de los terroristas que se iban a colar por la frontera. Entonces, hoy mismo, Steve Bannon, el que fue un poderoso aliado de Donald Trump, se tuvo que entregar a las autoridades de Nueva York porque resulta ser que en medio de esta campaña a favor de edificar el muro, Steve Bannon estafó a mucha gente diciéndoles que necesitamos dinero para edificar ese muro, y el fiscal que sigue el caso dice, bueno, como fue, a pesar de que fueron donaciones para el tema de la frontera en México, muchos de los donantes son de Nueva York, así es que a rendir cuentas. ¿Qué opinión tienes de esto, querido amigo? Pues bueno, el tema del muro siempre fue un tema pues bastante polémico. Quiero contarles que, bueno, en algún momento hice un cartoon animado precisamente lo que significaba el muro. Yo lo recuerdo muy bien porque en el momento que publicamos ese cartoon animado hablábamos precisamente de esta narrativa que Trump tenía de que los mexicanos eran pues violadores, malas personas, y que pues, se tenía que construir un muro. Y bueno, esto parecía casi imposible que en esos momentos que Trump ganara. Y resulta que publicamos ese cartoon animado, un cartoon muy bueno, porque, por cierto, me sorprendió mucho porque narraba precisamente una de las partes mexicanas en donde se aliaban de las manos los mexicanos en contra del muro o de frente al muro, como si nosotros estuviéramos haciendo ahora un muro humano en contra de estas decisiones. Y resulta que cuando gana Donald Trump las elecciones, un día yo estaba en mi celular y de repente empieza a vibrar, y resulta que pues se está viralizando ese video, ese cartoon animado.
Y bueno, llegó en ese momento a casi 8 millones de personas alcanzadas, tuvo casi 1 millón de, ¿cómo se llama?, de compartidos. Y yo recuerdo mucho ese momento porque me impresionó mucho cómo impactó la noticia del triunfo de Trump, y cómo los mexicanos nos encontrábamos como en una especie de incertidumbre por todas estas declaraciones que hizo en campaña y ya siendo presidente de los Estados Unidos, cómo iba a venir el futuro para México, ¿no? Recordamos también aquel momento en donde Peña Nieto recibe a Trump básicamente, y bueno, todo el mundo se le fue a Peña en ese momento a la yugular por la decisión que tomó. Yo creo que ellos tenían muy claro de lo que venía, ¿cómo se llama?, en las elecciones de Estados Unidos. Realmente es que la opinión mexicana en ese momento era que Trump era imposible que ganara. Su triunfo causó una gran incertidumbre en el país, en los mexicanos, por este muro, que fue un gran discurso, o que le funcionó a él como discurso de campaña, como estrategia de campaña. Y después viene este momento de cambio de gobierno con López Obrador y toda la derecha conservadora, todos estos opinadores, decían que venía la crisis para México porque pues no se iba a poder entender un capitalista como Trump con un, según sus narrativas, comunista como López Obrador, ¿no? La gran sorpresa fue que López Obrador hizo un maravilloso trabajo de relaciones exteriores, de, de, de entender muy bien lo que Trump estaba haciendo en ese momento. Y dicen ellos que, bueno, tienen una gran relación e incluso hacen las bromas que se hacen entre ellos, las cuentan, de que pues no pensó nunca Trump que le fuera a caer tan bien una persona tan populista como López Obrador, y López Obrador le contesta que él tampoco creía que le iba a caer una persona tan capitalista como él. Pero en realidad es que es todo este discurso del muro. Le trajo muchos votos a Donald Trump, trajo mucha incertidumbre a los mexicanos. eh, Gracias a Dios ganó López Obrador, porque pues definitivamente pues defiende esta gran soberanía nacional, esta gran patria. Para eso lo contratamos, y lo que empieza a pasar es que empieza a haber un diálogo sobre el tema. Incluso hay una anécdota que cuenta el presidente de la República cuando va él a visitar, que ya ven que es la primera vez que sale del país nuestro presidente, pues precisamente es para ir a ver a Trump, y que precisamente en la cena o uno de los pactos de los que habían hablado era que Trump no iba a tratar el tema del muro. Y cuando llegaron a la cena ya con los empresarios y todo eso, dije, bueno, ya no hay, dice Trump, ya no hay cámaras, el muro, ¿no? Y una de las cosas que sí es lamentable es que hayan pedido donativos para eso, ¿no? O sea, que hayan, ¿cómo se llama? Engañado a las personas, a los americanos, con esta promesa de campaña que a todas luces era imposible que se ejecutara, y menos con el dinero de los mexicanos, ¿no? Decía Trump que incluso iba a hacer que los mexicanos lo pagáramos. Yo estoy seguro que de haber tenido a Anaya ahí o a otro presidente, pues hasta le hubiesen ofrecido ellos construir el muro, o sea, pero bueno, tenemos un presidente que defiende la soberanía nacional, que pone por delante los intereses de la nación. Considero que ese discurso López Obrador lo entendió perfectamente bien, un discurso político para generación de voto, y que después supo manejar muy bien las circunstancias con Donald Trump, a tal grado de que hicieron una gran relación y se formaron, creo que muy buenas relaciones entre Trump y López Obrador, y benefició mucho a los dos pueblos, tanto al americano como al mexicano. Claro que no van a dejar las comisiones de las remesas que envían nuestros héroes nacionales, los paisanos.
Claro que no lo van a dejar porque pues es una grandísima cantidad de dinero la que se envía, ¿no? Imagínense que nuestro país es la fuente número 1 de ingresos, ¿no? O sea, ingresamos más por remesas que mandan los héroes nacionales, que son los paisanos, que la venta del petróleo, que del turismo, que de la producción de materias en México. Imagínense qué tan importante es este dinero, que imagínense la comisión, ¿no? ¿Quién no, qué país no quisiera esa comisión? Yo creo que más que ser por un tema del muro, básicamente es un tema porque es un ingreso muy importante para cualquier país, esta gran cantidad de dinero. Si en México significa el ingreso número 1, pues bueno, imagínense las comisiones. Yo lo que veo es que empieza otra vez el ambiente político electoral en los Estados Unidos, se empieza a volver a calentar el tema de que el discurso antimexicano, antilatino, racista, deja esa cantidad de votos. Creo que empiezan a implementar otra vez esas estrategias. Donald Trump a mí se me hace una persona súper inteligente, que todo lo que hace y dice lo tiene perfectamente medido en un estudio, perfectamente bien elaborado de qué le va a redituar, cuánto le va a sumar y cuánto le va a restar. Y creo que él es una persona que hace estrategia política precisamente pensando en cómo ganar la elección. Eh, Pasó también a principio de elección con Donald Trump a este mismo personaje, está aliado él, que también le quisieron vincular algunos temas en ese momento. De hecho, se refiere de que, pues bueno, en el 2020 también algunos agentes federales sacaron el yate de lujo, por ejemplo, ¿no? Lo arrestaron con cargos de haberse embolsado más de $1 millón en donaciones. Y bueno, el punto es que creo que es el ambiente político lo que se empieza a calentar. Pasa en México también que cuando vienen las elecciones pues, empiezan los guamazos a lo que da, vemos que da denuncia, que el alcalde denuncia al otro, al que va saliendo, al que va entrando, que empiezan a aflorar muchos trapitos sucios, ¿no? De cada uno de los contendientes. Yo creo que es parte de esto, ¿no? Yo creo que es parte de lo que está sucediendo en el ambiente político. Imagínense el regreso de Trump a la presidencia, o sea, hay que pensar en lo que sucedió cuando salió, o sea, ese apagón de los medios que le dieron, el veto de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, cómo terminó el gobierno de Donald Trump y ahorita está entrando otra vez, digamos, a la contienda electoral. Imagínense que gane, o sea, ya, o sea, en aquel momento lo creíamos increíble, no pensáramos que fuera a ganar. Bueno, ahorita no me sorprendería, ¿no? Y bueno, yo creo que parte de todas, él va a tratar de otra vez volver a tratar de revivir ese sentimiento clasista, ese sentimiento racista que está muy arraigado en muchos de los estados de los Estados Unidos. Y pues bueno, creo que él va a apostar a recuperar ese voto y que en ese contexto van a brotar grandes cosas. Es decir, a ver, después de que le apagaron todas las señales televisivas a Donald Trump en aquel entonces, de que lo vetaron de todas las redes sociales, no me sorprende que en este momento a uno de sus aliados le estén fincando responsabilidades por algún tipo de hecho, ¿no? O sea, no se me haría raro, tal vez porque yo vivo en México y eso es muy, pues bueno, a lo mejor común que de repente vemos que las autoridades usan el poder para poder atacar a sus contrincantes. Lo vimos mucho en el gobierno de Peña, en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Fox. Ahí tenemos el desafuero como un gran ejemplo de cómo se usa el poder en contra de un opositor. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que vamos a ver más de estas cosas, ¿no? La realidad es que creo que vamos a ver cada vez más caliente el tema de la elección en los Estados Unidos, en donde las encuestas se empiezan a posicionar a Trump de una manera seria en el tema,
creo que va a venir un gran ataque hacia él. Todavía no regresa a Twitter, todavía no regresa a Facebook, todavía no regresa a YouTube. Vaya, ¿qué nos podemos esperar de todo esto? Pues bueno, precisamente nos podemos esperar todo, a mi punto de vista, después de haber visto cómo es que cómo cerró su administración. Creo que hay una gran temor de un sector de los americanos, del grupo de poder de los americanos, de que regrese Donald Trump. Imagínate otra vez en la presidencia, ¿no? Después de que lo que le hicieron, o sea, vaya, yo creo que se van a ver peores cosas de la que estamos viendo, de que se presenta con el fiscal, y este renacer del discurso de odio. Yo creo que esas son las cosas más pequeñas que vamos a ver en la elección presidencial de los Estados Unidos. Hay que estar atentos, hay que estar con la mente muy abierta de lo que se está peleando en Estados Unidos. Básicamente es el poder de la primera potencia mundial, y que lo que se está peleando en ese sentido, pues es pues el control básicamente de gran parte del mundo, ¿no? Y de las economías del mundo. Entonces va a haber yo creo que un gran enfrentamiento, que ojalá, y deseo de todo corazón que no derive en hechos violentos o en un hecho que al pueblo americano le haga caer en algún tipo de guerra civil o algo por el estilo, porque pues ya vimos en aquel momento lo del Capitolio, o sea, bueno, yo la verdad que creo que el pueblo americano se merece una elección en paz, una elección tranquila, que los que vayan a contender sean respetuosos. Eso incluye a las otras naciones. Y bueno, miren, de cualquier modo, ya para cerrar esta reflexión, yo no estoy preocupado por lo que Donald Trump pueda decir de México, porque tenemos presidente para defender el tema, y ya lo dijo en la mañanera. O sea, es que este presidente, yo que tengo la posibilidad de asistir a las mañaneras, vaya, de repente cuando veo que les pone sus catorrazos a los senadores, al parlamento, vaya, que los expone en la mañanera, y estas cosas, creo que tenemos un presidente que no tenemos por qué pensar que vamos a ser otra vez, digamos, usados para un discurso de odio sin que haya respuesta. Porque cuando estuvo Peña Nieto y todo este discurso de odio se llevó, pues lo que hubo fue una invitación, ¿no? A México, y tratarlo como señor, pásele por aquí, y a ¿cómo se llama? A bolearle las botas y los zapatos y esto. Yo creo que el presidente de México no se va a quedar callado, creo que va a ser muy cauto también a la hora de contestar, pero que tenemos mucho presidente para defender la dignidad y la soberanía nacional. Amir, que mucha gente, sobre todo la gente que no creía en Andrés Manuel López Obrador, no creían que tuviera la estatura como estadista que demostró frente a Donald Trump. Yo recuerdo que precisamente en los días previos a la gira del presidente de México a Washington, yo platicaba con gente de la embajada en México, entre ellos con el embajador, el esposo de la embajadora, que también se oponía al viaje del presidente, porque tenían miedo de que Donald Trump iba a maltratar al presidente de México. Agustín Gutiérrez Canet, el esposo del embajador, me decía, es que no sé, no estoy seguro de que sea buena idea la de venir a Washington. Y yo le dije, ¿qué tan poca confianza le tienen a Andrés Manuel López Obrador? Si Andrés Manuel López Obrador ha demostrado tener una estatura de estadista, y dice, bueno, pues a lo mejor tú tienes razón, pero me llamó poderosamente la atención estos temores infundados de mucha gente. Muchos hubieran querido, por supuesto, de la derecha, ver a un Andrés Manuel López Obrador vapuleado por Donald Trump, cosa que no ocurrió, y lo que es más, fue mejor de lo esperado. Y hasta la fecha, yo no diría tanto que Andrés Manuel López Obrador es amigo de Donald Trump. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha seguido aplicar
ha sabido poner en marcha lo que yo llamo la realpolitik de Andrés Manuel López Obrador, se ha ajustado a las circunstancias, ha conseguido dominar a una fiera como Donald Trump, ha conseguido entablar una negociación y un diálogo productivo con Joe Biden, y si regresa Donald Trump, la verdad es, a mí no me preocupa porque, y el presidente quizá por ello es cauto a la hora de hablar de Donald Trump, porque sabe que la posibilidad de que Donald Trump regrese es real, aunque vivimos tiempos, querido Amir, en donde el futuro es tan incierto que yo no apostaría todas mis canicas para que regrese Donald Trump. Te agradezco muchísimo, querido Amir, tu intervención. Queridos amigos, por favor, querido Amir, que es el director del Quintana Roo, secretario de Periodistas Desplazados, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir, querido Amir? Bueno, pues podrían seguirme en mi Twitter, @AmirIbrahimQRO, leernos en el portal Los Reporteros MX, seguir la cuenta de Periodistas Desplazados, que pues es una asociación civil que conformamos para la defensa de la libertad de expresión de compañeros agredidos, hoy muy dedicada a la defensa de los nuevos compañeros, los nuevos periodistas que han brotado en la comunicación alternativa. Muchos les dicen youtuberos, a mí cuando se los dicen de forma cariñosa me gusta, cuando se los dicen de forma despectiva me molesta mucho. Yo prefiero decirles la nueva generación de periodismo, la nueva generación de periodistas alternativos, de redes sociales, comunicadores que están haciendo comunicación muy interesante. Y pues bueno, en el Quintana Roo MX es uno de los portales que también dirijo, y pues bueno, pues por ahí nos pueden seguir. Pues muchas gracias y un abrazo, querido Amir. Hasta la otra, miembro de esta familia también de Sin Censura, el querido Amir Ibrahim.